Estamos contentos de que vino al estudio porque eso nos permite exprimirlo muchísimo más. Abusamos de todas las preguntas que tenemos para hacerle sobre empleo justamente y también sobre los salarios. Estoy hablando de Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, que si lo buscan en sus redes, él es en sí mismo una buena herramienta para que entendamos un poco qué está pasando en el ámbito laboral. Luis, gracias por venir. Hola Flor, gracias por la invitación. Bueno, decía Flor esto de que no llegan a recuperarse los puestos de trabajo de los 104.000 que se perdieron en el sector privado. Esta semana escuchábamos a Sturzenegger diciendo que los que echaron en el sector público son ñoquis, pero después lo más bien, todo está funcionando con normalidad. ¿Qué podemos decir de este escenario del mercado del trabajo? ¿Cómo está la cosa? Venimos con unos meses donde el sector formal, porque acá estamos hablando el informe que publicó ayer la Secretaría de Trabajo, estos 50.000 puestos de los cuales hablaba Sturzenegger estos días, se refieren al sector formal de la economía, que es más o menos la mitad de la fuerza laboral de nuestro país. El sector formal ya hace unos cuantos meses que viene con una dinámica de serrucho. Un mes sube, al mes siguiente baja, al mes siguiente sube, al mes siguiente baja. Después de haber bajado mucho. Después de haber bajado muchísimo el primer semestre del 2024. O sea, la gran pérdida de puestos de trabajo de la gestión de Javier Milei se produjo en los primeros 6 meses, hasta el mes de junio. Ya en el mes de julio hizo piso y a partir de ahí empezó a recuperar, al principio con un poco más de fuerza, hasta septiembre, octubre. Y les diría, desde octubre, noviembre, estamos en niveles que podríamos denominarlos de estancamiento. ¿Qué significa esto? A ver, en diciembre subió, en enero bajó, en febrero subió, en marzo bajó, en abril volvió a subir. Esto nos habla de un mercado de fuerza de trabajo que por ahora no termina de arrancar, sí dejó de caer, que no es poca cosa, pero se estabilizó en niveles que son muy bajos en términos históricos. Y ahí uno de los desafíos tiene que ver con que la pregunta es, una actividad económica que al menos hasta ahora venía creciendo a tasas relativamente importantes, es decir, venía creciendo la economía, y digo al menos hasta ahora porque eso también empezó a estar puesto en discusión en estas últimas semanas, meses. Pero bueno, era una economía que crecía pero que no creaba muchos puestos de trabajo. Y esto es un problema, de vuelta, porque en un contexto donde el Estado Nacional tomó la decisión de ajustar muy fuerte por el lado del empleo público, si el empleo privado no reacciona, esto es una especie de no salida, un escenario de no salida. Y de hecho lo que está pasando, y vino pasando mucho a lo largo del 2024, es que si no creció más la desocupación, recordemos la desocupación pasó del 7,7% en el primer trimestre del 2024 al 7,9% en el primer trimestre del 2025. A ver, es un crecimiento estadísticamente irrelevante, sí, muy marginal. Pero ¿por qué no creció más si se perdieron tantos puestos de trabajo en el sector formal? Porque se compensó, y con creces, en el sector cuentapropista y fundamentalmente en el cuentapropismo informal. Es decir, lo que más creció en el último año es el trabajo por cuenta propia, es decir, el que vos haces porque no te queda otra, salís a changuear, agarrás tu teléfono, salís a trabajar con una aplicación, salís a vender en la calle, haces comida en tu casa. Eso es lo que más creció, y dentro de eso, el sector que más creció es el que ni siquiera tiene para pagar el monotributo. De vuelta, estamos hablando de datos del INDEC, en este caso. O sea, la mayor parte de la gente que está dispuesta a trabajar, digamos, está ocupada, pero cada vez en peores condiciones. A ver, a vos te despidieron, tomemos algún organismo público de los cuales cerraste, el INADI. Sí. Te despidieron del INADI, te fuiste a tu casa, no tenés ingresos, no te puedes quedar en tu casa, porque no comes. Entonces, ¿qué haces? Uber. Un mercado de fuerza de trabajo formal que no demanda puesto de trabajo, agarrás una aplicación. Sí. Salís con tu auto, con tu celular, laburás 8, 9, 10 horas diarias. No te termina de alcanzar. ¿Qué haces? Le decís a tu hijo, che, yo volví después de 10 horas de manejar, ahora anda vos a hacer un par de horas. Y por ahí tu hijo estaba estudiando. Estaba inactivo para las estadísticas laborales. ¿Por qué? Porque no trabajaba ni buscaba activamente trabajo. Claro. Ahora, estadísticamente vos ahí tuviste que se creó un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque se destruyó un puesto de trabajo en el sector formal de la economía, en el sector público, y se crearon 2 puestos de trabajo por cuenta propia. Claro. Vos, que antes trabajabas en el INADI, ahora trabajás en una aplicación, y tu hijo, que antes estaba inactivo, y se sumó al mercado de fuerza de trabajo. No es algo nuevo, en los 90 ya pasó. De hecho, cuando se hablaba se intentaba explicar desde el gobierno de Menem en su momento por qué crecía la desocupación en los años 90, Cavallo decía, bueno, porque hay tantas oportunidades en el mercado de fuerza de trabajo que las mujeres salen a trabajar, y en realidad lo que pasaba era, ante una crisis total de ingresos,
que muchas personas que antes intentaban explicar el crecimiento del desempleo a partir del incremento de la búsqueda y no de la pérdida de puestos de trabajo. Exactamente, y lo que estamos teniendo es un cambio en la composición de la estructura ocupacional. Estamos yendo hacia un mercado de fuerza de trabajo donde el empleo formal pesa cada vez menos y lo que crecen son las modalidades más precarias, el cuentapropismo, el sector informal. De vuelta, esto no empezó con Javier Milei. Eso también hay que dejarlo bien claro. Esto viene desde hace mucho tiempo en nuestro país, lo que pasa es que se profundizó mucho a partir de diciembre del 2023. Y esta foto que vos marcás, Luis, decís, un país que crece, en algunos casos, si bien ahora en un estancamiento, que ha tenido un rebote de la economía importante. Ese rebote de la economía no se traduce en recomposición de empleo. La pregunta es si eso es sostenible, si un país puede seguir creciendo sin generar empleo, y la segunda es si hay alguna comparación histórica que se pueda encontrar de, el país crecía pero no había laburo. La sostenibilidad puede ser económica o política. Económica, sí, no hay ningún problema. Vos tenés muchos países que tienen estructuras ocupacionales muy precarias y que crecen, que tienen tasas de crecimiento muy importantes. Perú, en el vecindario. Algunos países del surafricano, Angola en algún momento. No es... En términos económicos puede armarse un esquema que sea sostenible en el plano macroeconómico. Pensé que íbamos a hacer Irlanda, Luis. Me dijiste Perú y Angola. No, estamos bastante lejos de ser Irlanda. Re Perú. Pero, la pregunta es si esto es sostenible políticamente. Y esto no tiene una respuesta determinista. La sostenibilidad o no política de un proceso económico de estas características depende de la capacidad de resistencia de los ajustados. Y ahí te diría que todo está por verse, el partido se está jugando y son procesos que llevan tiempo. Recordemos, hay una gran cantidad de trabajadoras que votaron a este gobierno y el proceso de desencantamiento con un gobierno no es automático. No es que vos votaste y a los 6 meses te arrepentiste de lo que votaste. No, y además que, esa esperanza la seguís teniendo. No quiero llevar la discusión ahí, que el sistema electoral funciona por demanda, pero también por oferta. Que lo que está pasando en muchos casos es que hay desencantados o hay personas, no quiero decir que pero personas que votaron, que pusieron adentro de una urna la boleta de Milei y hoy no están convencidos de volver a poner la boleta de Libertad Avanza, pero no saben cuál poner. O no hay otra que los tiente más. Que es posible que no vayan a votar. También. Ese es un pero de vuelta. Eso a la sostenibilidad macroeconómica no le hace mella, le pasa por el costado. Son procesos que van en paralelo, que tienen puntos de contacto, porque si vos tenés un estallido a nivel social, esto impacta en la macro, pero no necesariamente van de la mano y no necesariamente los procesos son automáticos. Ahora, Luis, este escenario es mundial. Quiero decir, ¿hay algo de, más allá de las características del momento de la Argentina o de la crisis en este sentido, que sí sea de las características del trabajo mundial, la informalidad creciendo mundialmente? Porque pienso en el documental que hizo Ofelia Fernández sobre el mercado del trabajo y ahí te encontrás con generaciones posteriores a la nuestra que consideran incluso más copado repartir en el Rappi a la hora que quieren y en el momento que les viene bien para juntar algo de guita y no ir a una oficina, estar en blanco, ¿entienden? Tienen otra lógica más allá de la realidad que uno podría describir como, no sé, más importante en otros tiempos. Ahí te diría, hay 2 fenómenos concurrentes. El primero es que ningún país le escapa a su momento histórico y a la inserción que tiene su economía en el mercado mundial en el momento histórico que le toca atravesar. El sistema occidental, el mundo occidental, viene enfrentándose a problemas muy serios en sus mercados laborales derivados del desplazamiento de millones y millones de puestos de trabajo al sudeste asiático. Entonces, esto genera problemas en economías como Argentina, pero también genera problemas en economías como la de Estados Unidos, como la de gran parte de los países de Europa, donde muchos puestos de trabajo se fueron trasladando a lugares que producían más barato, de manera más eficiente, con más escala. China, Vietnam, Corea. Entonces, esto para las clases trabajadoras del mundo occidental, que veníamos de vivir los 30 años dorados del capitalismo, el estado de bienestar, el pleno empleo, el empleo formal, y de los cuales nuestro país en la región, si querés, tenía un comportamiento relativamente mejor al de los vecinos. Bueno, esto fue un impacto para todos. Cada país lo procesa de manera distinta. Entonces, esta es la primera cuestión, de vuelta, no es un fenómeno local, no es un fenómeno nacional, es un fenómeno global que se procesa nacionalmente. Claro. Y en materia... Espérame que me falta la segunda. Y la segunda, me parece que ahí es... ¿A quién no le gusta la flexibilidad horaria?
¿A quién no le gusta? A ver, ustedes, si tienen horario flexible, pueden ir a los actos del jardín, de la Claro. escuela de sus hijos, de sus hijas. ¿Cómo no te va a gustar? Ahora, el problema es qué te ofrecen a cambio. Si vos a cambio de resignar esa flexibilidad horaria me ofreces un salario elevado, una protección social importante, derechos laborales... Claro, si es o un sea, canje de flexibilidad contra precarización... Ahora, flexibilidad por un trabajo donde me vas a pagar, voy a cobrar más o menos lo mismo. Y Me exigís mucho más. voy a estar sometido a esa dictadura de la patronal que implica, por ejemplo, que tenés que pedir por favor si querés ir al día de inauguración de la escuela de tu hijo. Claro. Y le pongo un ejemplo así muy Sí, sí, tangible. obvio. Bueno, en ese contexto, digo, si lo que voy a hacer es cambiar plata y prefiero ser flexible, prefiero ser un patrón, por más que eso tenga costos. O sea, vos decís, habla del mercado formal del trabajo, esa situación. La precarización del mercado formal de trabajo genera incentivos para que estar en la precariedad no sea tan grave. Claro. Eso sí, que no te agarre apendicitis. Sí, Porque claro, esas claro. semanas no trabajaste y no cobrás. En el sector formal sí las cobrás. Pero de vuelta, lo que te tiene que ofrecer el sector formal para someterte a la dictadura patronal durante 8, 9, 10 horas diarias, tiene que ser Mucho más de lo que ofrece. mucho más importante, porque si no, si vas a cambiar plata, y prefiero yo conectarme y desconectarme de la aplicación cuando quiero. Claro, claro. Y la dinámica salarial, que también es un universo muy complejo, distinto, privado, público, no registrado, y la discusión paritaria, dos cómo la ves ahora, digamos? ¿Se están homologando o no? Mira, la dinámica salarial, ayer el dato que citabas de la Secretaría de Trabajo es un dato muy importante, van 4 meses seguidos de caída del salario real que mide el CIPA. A ver, tenemos dos grandes mediciones de salarios, el CIPA y el INDEC. El INDEC ya venía relativamente estancado, el CIPA venía creciendo. Ahí la diferencia es que el CIPA, lo que toma la Secretaría de Trabajo, considera la cantidad de horas ocupadas, el INDEC no, el INDEC trata de calcular el salario horario. Entonces, crecía mucho el salario del ministerio que releva el Ministerio de Trabajo porque aumentaban las horas de trabajo. Y ahora empezó a caer. Ya van 4 meses de caída del salario real, un 5,5% en los últimos 4 meses. Es una caída importante. O sea que encima se trabaja más para cobrar Bueno, es que ahora, proporcionalmente es menos. que ahora posiblemente estén cayendo las horas de trabajo. Entonces, parte de esta caída salarial que relevó la Secretaría de Trabajo posiblemente se esté explicando por esa caída de las horas de trabajo, que tiene que ver con esto que charlábamos hace un ratito de una economía que se estaba reactivando y que ahora tiene algunos signos de interrogación. Claro. Y esto hablando del sector privado. El sector público está destrozado en materia salarial. A ver, estamos hablando de una caída de más del 15% en términos reales en el último año y medio, en promedio. En el caso de los estatales nacionales, la caída supera el 30%. Una En brutalidad, le año. comieron un tercio de ingresos en Un tercio de ingresos en un año y medio sobre ingresos que ya venían muy devaluados. Sí, claro. O sea, los ingresos del 2023 eran ingresos que estaban muy bajos, que venían de una caída que se inició a fines del 2017, principios del 2018. Así que ahí los estatales nacionales vienen... a ver, y es lo que se ve en el Garrahan, en las universidades, en el CONICET, en las medidas de fuerza que está llevando ATE adelante. A ver, es ese contexto que en el sector público viene siendo muy complicado. En materia de paritarias, lo que se viene viendo son sindicatos que tratan de encontrar estrategias adaptativas, porque efectivamente si el ministerio no homologa, y esto tendríamos que discutir cómo es el sistema de homologaciones, de negociación colectiva en nuestro país, imagino que no tenemos ese tiempo, pero lo cierto es que si el ministerio no homologa, esto hace que para muchos trabajadores y trabajadoras exigir esos aumentos salariales sea mucho más difícil. En algunos casos las empresas los pagan, sobre todo las de mayor tamaño, en otros casos no, y eso es un problema. El ministerio no está homologando, está usando los salarios como ancla antiinflacionario. O sea, el gobierno, a ver, cuando el plan de gobierno fracasó, el plan macroeconómico fracasó en los primeros meses del año, que decían vamos a ir a una inflación a la baja, y en marzo y en abril se fue muy para arriba, lo que hicieron fue poner arriba de la mesa todas las armas que tenían para frenar la inflación a como dé lugar. Eso implicó ir al fondo, posiblemente antes de lo que ellos hubieran querido, y frenar cualquier tipo de reacción salarial. Y en eso la no homologación de paritaria juega un papel muy importante. Lo que están haciendo los sindicatos es tratar de negociar porcentajes que están dentro de lo que el Estado aceptaría, pero acompañándolo de sumas no remunerativas que tratan de maquillar un poco esa situación, pero es, de vuelta, un escenario muy incipiente. Hay algunos de los sindicatos más grandes que todavía
están discutiendo salarios y que lo están discutiendo con esta lógica. Porcentajes de incremento muy bajos con sumas no remunerativas que intentan compensar esa caída. Luis, vos trabajás con datos públicos, con información pública. Digo, más allá de la importancia, la trascendencia que tiene y lo determinante que es ir a la letra fina de esos informes. La elaboración, la metodología con la que se trabaja, no sé, el INDEC o la Secretaría de Trabajo, ¿te genera algún tipo de dudas? Ninguna. Y quiero ser muy contundente con esto, porque los primeros que denunciaron la intervención del INDEC y la manipulación de las estadísticas públicas allá por el 2007 fueron los trabajadores y las trabajadoras del INDEC. Y hoy no estamos teniendo ese tipo de denuncias, de observaciones de parte de los trabajadores y las trabajadoras que día a día están bancando la parada en estas dos instituciones, digo, en el INDEC, en la Secretaría de Trabajo. Así que hasta tanto en cuanto no haya algún tipo de manifestación de parte de los trabajadores y las trabajadoras de estos organismos, yo agarro, los leo críticamente, los pongo en contexto, pero claro, los uso y sin desconfiar, más allá de entender que la metodología y siempre vos tenés problemas y obstáculos metodológicos cuando trabajás con cualquier tipo de datos, y en eso yo los invito a leer, son un poco técnicos, pero los informes que publica la Secretaría de Trabajo son muy buenos porque dan cuenta de todo esto. Y se hacen las mismas preguntas que nos hacemos todos. Che, estamos viendo que sube mucho el salario en un contexto medio raro. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede estar pasando? Y lo plantean como preguntas a tratar de ir resolviendo en futuros informes. Por ejemplo, acaban de incorporar un capítulo sobre el monotributo en los informes de la Secretaría de Trabajo. Y una de las cosas que dicen es, che, en los últimos 12 años el monotributo viene estallando, viene creciendo muchísimo. ¿Qué está pasando ahí? Y una de las cosas que dicen en este último informe es que de todo lo que creció el monotributo en los últimos 12 años, aproximadamente un tercio está encubriendo relaciones de dependencia. Digo, esto lo dice en el medio hubo flexibilización laboral y les mandamos un besito. Y esto lo dice el propio Estado, o sea, lo dice la propia Dirección de Estadística. Son técnicos. Son técnicos que se hacen las preguntas y que intentan aportar elementos para que personas como nosotros, los oyentes, también estemos tratando de entender qué está pasando con el mercado laboral. Te vamos a volver a invitar, Luis, porque es un tema que nos apasiona y que además nos atraviesa a todos, pero te quiero hacer la última, que es, hablabas del panorama de los registrados, pero el salario informal, lo hablamos con Flor Gu todos los meses cuando se conocen los datos, es una encuesta que además está rezagada, está bien que todos los meses pasa lo mismo, entonces la estadística en definitiva sirve para entender algo, pero no exactamente lo mismo que los datos que nos da la formalidad. Por ejemplo, el mes pasado me acuerdo, pero no me acuerdo de dónde, creo que eran de marzo los números. El mes pasado se conocieron los de abril. Cuando hablaban del aumento, el salario informal había subido escandalosamente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para entender esos números del salario informal? A ver, es un número muy difícil de interpretar, es un número muy difícil de leer, porque además tiene problemas metodológicos muy serios. Acá sí hay un problema del INDEC, que no tiene que ver con los trabajadores, sino con una decisión política del instituto de presentar todos juntos datos de salarios que no se miden igual. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando el INDEC publica todos los meses el índice salarial, el dato del sector público y el dato del sector privado está muy vinculado con registros administrativos, que son mucho más fiables. Claro. El dato de informales viene de encuestas. Las encuestas tienen muchos más problemas de relevamiento. Por lo pronto que el encuestado, la encuestada, le abra la puerta al INDEC. Sí, claro. Por ahí, si no te abren la puerta, ¿cómo haces para llenar ese vacío? Digo, todo eso se discute, los metodólogos lo discuten, ¿cómo hacemos para resolver estos problemas? Bueno, uno de los problemas que tiene el dato del salario informal es la captación. En contextos de alta inflación, vos no sabés cuánto ganás. Vos te preguntan, ¿cuánto ganaste el mes pasado? ¿Qué sé yo? No sé, en contextos de alta inflación no sé cuánto gané el mes pasado. A duras penas sé cuánto estoy ganando este. Y eso, a ver, una de las hipótesis que está dando vuelta entre las personas que trabajan estos temas es, bueno, está habiendo una mejor captación del dato del salario de los informales. Sin tanta inflación. Y esto nos está generando un crecimiento que en realidad no habla tanto de que esté creciendo tanto ahora, sino que no había caído tanto en los primeros meses de la gestión de Milei. Pero de vuelta, son problemas, insisto, muy técnicos, muy metodológicos, de un dato que hay que tomarlo con muchísimas pinzas, sin descartar que efectivamente debe estar aumentando porcentualmente
deben estar teniendo un aumento porcentual importante. De hecho, eso se está viendo en la caída de los niveles de pobreza e indigencia. Que además, eso tiene que ver con otro índice de actualización. Digo, cuando vemos pobreza e indigencia no estamos tomando el IPC, el índice de precio del consumidor, sino canasta básica, canasta total, que está creciendo por debajo del IPC. De hecho, ahora, ayer también, que creció por debajo en el mes de mayo. Pero bueno, son todas preguntas que hay que hacerse. De vuelta, tema informal, lamentablemente, y esto el propio INDEC lo dice, es un dato que hay que tomar con muchas más precauciones. Te vamos a invitar para hablar de la informalidad porque, como decís, es medio país, o por lo menos la mitad del universo de trabajadores. Así que nos vamos a meter ahí. Es Luis Campos, que sabe un montón, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Un placer, Luis, gracias. Gracias por la invitación. Creo que tengo buenas noticias para vos porque me parece que llegó Chipá. Para cuando salga, sí, creo que sí. Ya acá me confirman que sí. Así que un chip vas a poder comer. Ahí va.